Sí, me lo presento. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, en la conferencia, el profesor Baeza, que es profesor de la Universidad de Concepción, profesor de Sociología, ¿no? Él es profesor de Teoría Sociológica. Además ha sido director del departamento, esta ya es la cuarta vez de director del departamento. El profesor Baeza es también coordinador del grupo Concepción de Estudios sobre Imaginarios Sociales. Profesor, es director de la revista Sociedad Hoy, una revista de ciencias sociales que ya tiene más de 10 años, ¿no? Más de 10 años de antigüedad, que está indexada. También el profesor ha participado en ALAS, en la Asociación Latinoamericana de Sociología. Miembro del comité director de ALAS. Ha escrito los libros ensayo Los caminos invisibles de la realidad social, ensayo de sociología profunda sobre los imaginarios sociales del año 2000, imaginarios sociales, apuntes para la discusión teórica y metodológica del 2003, Mundo real, mundo imaginario social del año 2008, el libro Hacer mundo, significaciones imaginarios sociales para construir sociedad del año 2015. El profesor Baeza es doctor en Sociología por la Universidad de la Sorbona, también allá hizo la maestría en Antropología en la Universidad de la Sorbona y está de visita en la Universidad de Santo Tomás. Él viene como conferencista magistral al Congreso Nacional de Sociología en Nariño. ¿Sí? Logramos que el director del Departamento de Sociología en Nariño nos hiciera, digamos, el favor de que el profesor hiciera escala en Bogotá para que pudiera estar aquí haciendo una visita en el departamento, pudiera dar esta conferencia. También es una antesala al Workshop Internacional de Imaginarios y Representaciones que tenemos a fin de año, que va a ser en el mes de noviembre en esta facultad, donde vienen investigadores de distintos países de Iberoamérica, y el profesor también estará de nuevo en esa fecha, como conferencista magistral. De esta forma, bueno, para mí es un placer presentar al profesor Baeza en esta universidad, ¿no? que es la casa que me acoge en este momento. Con el profesor Baeza ayer hacíamos cuentas, nos hemos encontrado por fuera de la universidad, en Arequipa, en Perú, nos encontramos en Porto Alegre, nos encontramos en Argentina, en Buenos Aires, en el ALAS, nos encontramos en España, nos encontramos en Ecuador, nos encontramos en Costa Rica y ahora nos venimos a encontrar acá. Yo creo que dentro de los que conozco, digamos, de mis profesores con los que más me he encontrado por fuera de Chile, ¿sí? Un poco siguiendo los ALAS, ¿no? Los congresos de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Así que para mí es un placer presentarlo. Yo estudié con él, trabajé con él. Él fue, digamos, un maestro en muchos de los trabajos que he seguido realizando a lo largo del tiempo. Cuestiones que igual les he transmitido a muchos de los que están aquí, ¿no? A muchos que han sido estudiantes, están siendo estudiantes en mis asignaturas. Entonces, nada más que darle las gracias al profesor, dejarlo aquí para que nos ofrezca la conferencia que lleva por título Imaginarios sociales del fanatismo en el análisis de procesos de pacificación. Así que todo suyo el auditorio, profesor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero decir, en mi primer viaje a Colombia, que me es muy grato estar compartiendo este tiempo con ustedes, profesores y profesoras que he conocido a partir de hoy en la mañana, prácticamente, y de los estudiantes, porque permítanme decir que la sociología la hacemos todos, la hacemos quienes tenemos mayor edad, quienes tienen menos edad que yo, y sobre todo también quienes ingresan a estudiar esta bella disciplina que es la sociología, y para la cual en la cual vengo trabajando desde hace ya una cantidad innumerable de años. Bueno, la conferencia, que más que una conferencia quisiera
convertirla en algún momento en una conversación con ustedes, dice relación con un tema poco habitual para la sociología. No es habitual hablar de fanatismo. El fanatismo aparece como una suerte de contrasentido en alguna parte con relación a lo que yo llamaría los principios fundamentales de la modernidad. ¿Quién dice modernidad? Dice triunfo del racionalismo, en especial. El advenimiento de lo que entendemos por edad moderna traduce el triunfo inapelable de la razón en Occidente como, yo diría, una suerte de atributo universal de la humanidad. Y complementariamente a esta suerte de triunfalismo que se desata, esta euforia que se desata a la salida de la Edad Media en Europa, se entiende que la ciencia es la herramienta para la conquista del conocimiento universal. La razón como facultad, la razón como atributo humano y la ciencia como herramienta, como instrumento. El hombre occidental no necesita más. Quedan atrás lo que se suele llamar en muchos textos por ahí esta suerte de oscurantismo medieval. No me gusta mucho esto del oscurantismo, quizás sea mejor entender esos tiempos como una suerte de redireccionamiento de la curiosidad humana en la Edad Media. En la antigüedad, la curiosidad se abre, en especial en la Grecia antigua, se abre hacia el universo, hacia la naturaleza, hacia mi entorno, que se refleja además en las bellas artes, se refleja en el saber, se refleja en los albores de mucha ciencia, la apertura hacia el mundo, cosa que se cambia, yo diría, paradigmáticamente con la Edad Media, donde la curiosidad se hace más bien introspectiva. La curiosidad se transforma en algo que tiene que ver conmigo y mi relación con Dios. Con yo y qué pasará con la eternidad. Yo y qué pasará en el juicio final. Esta curiosidad que se vuelve hacia adentro. Y a la salida de la Edad Media, con el Renacimiento, con el 480, con el Renacimiento en Bellas Artes, con la pintura, la escultura, la curiosidad se vuelve a abrir, se abre, ¿no es cierto?, como se refleja igualmente en las Bellas Artes. Por lo tanto, lo de oscurantismo me parece por lo menos discutible. Queda atrás, en todo caso, este espacio que parece confuso, que parece incluso primitivo, ¿no es cierto?, de la superstición como recurso dudoso para la explicación de muchos fenómenos de distinto orden, ¿no? Lo que no entendemos, bueno, podemos atribuir, ¿no es cierto?, incluso a formas mágicas sus porqués, ¿no? Eso tiene que quedar atrás, porque nosotros ahora, con la razón y la ciencia, podemos evidentemente esperar un conocimiento que no tiene límites, que no tiene fronteras. Aquello incluso que obedecía al ámbito de la introspección, las antiguas curiosidades, bueno, también están al alcance de la razón, ¿no? La era moderna traduce, por así decir, una ambición sin límite.
desde el punto de vista del alcance o del logro esperado de sus conocimientos. Tras la Ilustración y la emergencia de esta nueva organización económica que fue el capitalismo, como lo señala muy bien alguien que incluso ya para los alumnos de primer año o de primer semestre debe ser un personaje, ya por lo menos he escuchado, Max Weber, ¿verdad? ¿Sí? Como lo señala Weber, se instala en Occidente en particular, y no así en Oriente, un proceso que yo llamaría omniabarcativo. Comprende, se va en todas las direcciones. ¿De qué? De racionalización. Que tuvo lugar en Occidente, no así en Oriente, por razones culturales propias. ¿Por qué no pudo avanzar la racionalización en la India, dice Weber? Bueno, por una razón muy simple. Porque en la India había un sistema de casta, ¿no? Al haber sistema de casta, bueno, hay cosas que no se pueden ni siquiera suponer que las podremos cambiar, puesto que siempre ha sido así, ¿no? En el sistema en la creencia de reencarnación, las creencias de reencarnación orientales, ¿no es cierto? El pensamiento más ortodoxo pensaba que ni siquiera en reencarnación se podía cambiar de casta. Imagínense hasta qué punto, ¿no es cierto?, el fatalismo se había instalado en las mentes indias de la época. En el caso de la China, el tema, según Weber, era la imposibilidad de enajenar la tierra, y porque la tierra pertenecía a los ancestros, y como había un miedo atroz y un respeto tal, ¿no es cierto?, de los espíritus de los ancestros, entonces tampoco se podía violentar, ¿no es cierto?, la estructura de la tierra, la estructura de la tenencia de la tierra. A partir de ahí, la innovación en materia de capitalismo, por ejemplo, era imposible. Los sistemas de acumulación primitiva se podían dar, dice Weber, sostiene Weber, se podían dar exclusivamente a partir de las posibilidades de compra y venta de la tierra. Racionalización omniabarcativa, decía yo, que no dejó al margen ningún aspecto, ningún campo de la vida social. Lo conversábamos hace algunas horas, ni siquiera la música escapó a la racionalización. La racionalización en Occidente pasa por, diríamos, abandonar las formas monotónicas y arrítmicas a formas absolutamente pauteadas, ¿no? Podríamos decir el pentagrama, el canto gregoriano, las posibilidades polifónicas, la composición con varios instrumentos, ¿no es cierto?, cada uno con su partición, ¿no es cierto? Esto implica necesariamente una racionalización aplicada a la música. La complejización de la música es obviamente un resultado de la obra de racionalización que se emprendió en Occidente. Como si fuera poco, las ideas de cálculo y de eficiencia parecieron coronar la emergencia de lo que se llamó un nuevo etos, que estaba vinculado fundamentalmente a lo que se llama en ese momento las sectas calvinistas, y que es perfectamente acorde a las nuevas exigencias del capitalismo. Racionalismo, incluso racionalismo práctico, racionalismo aplicado a la economía en primer lugar, pero racionalismo siempre presente en cualquier tipo de emprendimiento. Ahora, esta especie de preámbulo, ¿no es cierto?, que parece desconectado con el tema, no lo es por las razones que vienen a continuación. Más avanza la razón, en el sentido que lo acabo de describir, en una especie de acto de fe,
perdónenme, sopesé bastante la expresión. La fe que yo deposito ahora en la razón, en mis propias posibilidades como ser humano, hacen que al mismo tiempo que avanza la razón triunfante, galopante, ¿no?, se producen lo que yo llamo los grandes proscritos de la modernidad. En los tiempos modernos, con las características fundacionales que acabo de señalar, el fanatismo parece escapar a la lógica racional, parece escapar a lo que es imperante. Más bien se le observa como una suerte de anacronismo. Lo anacrónico tiene que ver con aquello que no corresponde a los tiempos. Lo anacrónico es algo que no calza, incluso hasta con una atmósfera intelectual o con una forma de pensar y de hacer y de juzgar, ¿verdad? Como tal, es decir, como anacronismo, tiendo a pensar que el fanatismo escapó de la atención de la ciencia social. Y la razón quizás haya que devolvérsela a Weber. Se la devuelvo a Weber, a quien se le hace una crítica. Es que en el fondo la sociología, al menos en su etapa fundacional, y sobre todo en la pluma de Max Weber, aparece fundamentalmente privilegiando lo racional. En las tipologías de la acción social que Weber cuenta en Economía y Sociedad, hay una de los cuatro tipos de acción social, la acción social racional con arreglo a fines, la que es preponderante sobre el resto. Las otras tres ustedes las conocen: la acción social racional con arreglo a valores, la acción social de tipo tradicional y la acción social de tipo afectivo, a la cual Weber prácticamente no le da ninguna importancia. La crítica que se le puede hacer a Weber es que de alguna manera instala la sociología en una lógica que él ve como preponderante, la lógica racional. Esto marca muy probablemente, yo diría, la agenda temprana de preocupaciones de la sociología. La agenda temprana, en los cuales el fanatismo me parece que escapa a esa posibilidad de entrar en la agenda temprana. Yo diría, ni en la agenda temprana, ni en la agenda más tardía. El fanatismo aparece fuera. En términos más generales todavía, y acá entro a pelear con el positivismo. Nunca es demasiado poco para pelear con el positivismo. En términos más generales, se puede observar que el triunfo y luego el imperialismo de la razón, entendamos, ¿no? Y remitámonos a la crítica kantiana de la razón, ¿no? La razón instrumental. El triunfo es de la razón finalmente instrumental. Han producido la proscripción y lo que podríamos llamar el exilio de tres componentes del psiquismo humano, finalmente por algo que es su alto grado de peligrosidad. ¿Qué es peligroso? ¿Qué es peligroso para la razón? Todo aquello que constituya un desafío a la autoridad de la razón
y a la facultad principal de la razón, su facultad ordenadora, su facultad disciplinante. En este sentido, podemos citar al menos tres. Al menos tres. Los tres peligrosos. Primero, el inconsciente. Hasta Freud. El inconsciente. Hasta Freud y el psicoanálisis. No me voy a meter en la crítica después a Freud y a su teoría, porque no viene al caso. Una cosa es cierta, es que el inconsciente sale del cajón con Freud. El inconsciente es peligroso por la imposibilidad de control. ¿Por quién? Por la conciencia. La conciencia no puede amordazar al inconsciente, su pariente lejano, su sombra. Y ahí tenemos un problema para el racionalismo, un problema real. Segundo proscrito, segundo peligroso, la voluntad. La voluntad, salvo para Kant, es estoy haciendo casi un homenaje subliminal a Immanuel Kant. La voluntad, por una cosa que es fundamental, por su peso sobre la acción, en particular la acción social. Discutiendo con un gran epistemólogo chileno, fallecido no hace tanto, Hugo Semmelmann, a lo mejor su apellido le. Hugo Semmelmann, en una conversación que tuvimos en la televisión chilena, le dije yo, con falsa ingenuidad le digo yo, ¿y qué piensas tú, Hugo, de la voluntad? Hugo se enciende y dice, pero si todas las revoluciones, tienes razón, me dice, tienes razón en preguntarme lo que me preguntas, porque al fin y al cabo las revoluciones sociales han sido, me dice, volitivas. La voluntad no puede estar al margen. No puede estar al margen. Forma parte de aquello que otra compatriota con la cual no tengo muchas coincidencias, Marta Hannecker, dice las condiciones objetivas de la revolución, y mencionaba así, y cuando dice condiciones subjetivas, dos líneas para las condiciones subjetivas. Si no hay condiciones subjetivas, no hay nada. La gente tiene que estar dispuesta a dar un paso en el sentido de una decisión política, en el sentido de definir en la paz, por ejemplo. Algo me gustaría intercambiar en este momento de ustedes colombianos, sobre la importancia de la paz, donde tiene que estar la voluntad también, la voluntad proscrito, ¿no? Esa voluntad que se la confunde de manera peyorativa, eso es lo que más se escucha, con el famoso y vilipendiado voluntarismo. Y yo creo que entre voluntad y voluntarismo hay un trecho largo. Y el tercero que me es un proscrito más cercano en mis propias preocupaciones intelectuales estos años, es la imaginación. La imaginación, salvo, diría yo, para la filosofía y para la epistemología alemana, en primer lugar. La filosofía y la epistemología alemana. Menos sensibilidad francesa. Estoy formado en la Universidad Francesa. Me parece que los alemanes, por tradición, doctrina, por historia, fueron más sensibles a esto. Salvo Ricoeur.
A aquel también le hago un homenaje subliminal, a Paul Ricoeur, al gran Paul Ricoeur. ¿Y por qué es peligrosa la imaginación? Bueno, es muy fácil saberlo. Por su capacidad creadora. La capacidad de creación. Yo no conozco, vengo de un país con 17 años de dictaduras militares. Nunca supe que podían torturar o hacer desaparecer o encerrar la imaginación. Es imposible controlarla. Quedará por último la imaginación del poeta, quedará por último la imaginación del artista. Homenaje a Bachelard. La marginación analítica del fanatismo podría justificarse desde el punto de vista del racionalismo triunfante por la cercanía que el fanatismo pudiese tener en parte con estos tres elementos que acabo de mencionar. Porque son elementos desafiantes de una razón que por tal motivo podría sentirse desestabilizada. La desestabilización de la razón no puede existir para una modernidad que se precie de época histórica durable. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer más allá de estas consideraciones de orden historia del pensamiento social y otro, ¿no se podría preguntar, ¿el fanatismo se opone realmente a la razón? Y yo ahí voy a considerar casi a contrapié lo que acabo de decir. Kant, de nuevo, en su crítica a la razón práctica, distingue entre fanatismo religioso y fanatismo moral. Fanatismo religioso y fanatismo moral. Señala para el primero, es decir, para el fanatismo religioso, un hecho mayor, la creencia en un Dios. La creencia en un Dios que finalmente justifica, según Kant, justifica desviar o transgredir la razón. Kant considera que eso es así. Para el segundo, para el fanatismo moral, aquí lo que se trata es de la comisión de actos de desprecio puro y simple de la razón. El fanatismo moral agrede a la razón. Por lo tanto, él observa que hay ahí una diferencia. Sin embargo, ambas pueden ser en mayor o en menor medida consideradas como una suerte de violentamiento simbólico quizás, ¿no? Violentamiento simbólico más o menos delirante de la razón. Siguiendo esta línea de pensamiento, se puede considerar que los fanatismos estamos hablando, por lo tanto, de otro tipo de racionalidad. No estamos hablando de una irracionalidad o de una arracionalidad o de una no racionalidad. No estamos hablando de nada que sea patológico. Algunos lo llevan efectivamente al plano de lo irracional, de lo ilógico, de lo aberrante, ¿no es cierto? Uno lo puede considerar así en algunos, el antónimo de lo racional, ¿no es cierto? Este planteamiento considera que lo lógico, ¿no es cierto?, es lo único que vale. Lo lógico se ciñe por lo general a una razón
formateada, ¿no? Formateada, establecida, yo diría con criterios que como por casualidad, ¿no es cierto? Tiene que ver con la organización del poder. No seamos ingenuos, acá obviamente que hay, voy a utilizar la palabra por primera vez, imaginarios dominantes, ¿no? Conforme al imaginario dominante. Esto de la irracionalidad, de la arracionalidad, de lo ilógico, lo aberrante, es más que cuestionable. Los comportamientos fanáticos tienen, esta sería como el axioma, una racionalidad propia distinta de la que puede ser mayoritaria, respondiendo sin embargo a ciertos criterios que también pueden pasar a constituir un peligro. A eso me voy a dirigir en lo que sigue, en lo que viene. Pregunta a esta altura: ¿en qué consiste el fanatismo? ¿De qué estamos hablando al final de cuentas? Nosotros podríamos decir en grandes rasgos que se trata de un comportamiento fundado en la apropiación presunta y solo presunta de una categoría sospechosa. Siempre tengo como un cosquilleo cada vez que lo pronuncio. La verdad. La verdad. Y el fanático dirá la verdad con una V mayúscula. Tiene que ver esta categoría discutible de la verdad con un corpus de creencias, entendidas las creencias como autoevidencias, que no requieren de ninguna prueba de comprobación empírica para su validación. Corpus de creencias, digo, y además también de prácticas derivadas de esas creencias, que en la medida en que se gestan, en la medida en que funcionan de manera hermética, no admite cuestionamiento. Es un pensar y un actuar en sentido cerrado, circuito cerrado. El fanatismo es fundamentalmente un círculo que se cierra sobre sí mismo de manera casi perpetua. El fanatismo es presunto detentor de lo verdadero, detentor propietario de lo verdadero, es decir, lo únicamente válido, lo incuestionable, de ninguna manera. Ahora, esta categoría de la verdad, sigo poniéndole comillas, debe su potencia fundamentalmente a contenidos propios de lo que podemos llamar una dimensión teleológica. Hay una teleología, es decir, el establecimiento de fines determinados. No es gratuito, no es el fanatismo sirve a esos fines o pretende servir a esos fines. En términos todavía muy esquemáticos, podríamos decir que el fanatismo se configura entonces como una secuencia circular que parte desde la subjetividad con creencias fuertes y formas también diversas de pensamiento, pasando en este círculo por prácticas inspiradas desde lo subjetivo hasta el retorno al plano meramente subjetivo de la justificación de la acción mediante el recurso a la creencia y forma de pensar. Parto de la subjetividad, paso por las prácticas y vuelvo a la subjetividad.
en el punto de partida estaba también el punto de llegada. Se cierra así el círculo secuencial. Esta coherencia total adquiere una dinámica tan importante que logra someter incluso a la voluntad, somete a la voluntad, la cual pasa a ser funcional también a la secuencia que acabo de describir. Se mete en el círculo. La voluntad forma parte, ilustra lo subjetivo, esa voluntad aplicada a las prácticas, ¿verdad? A las prácticas que están por acá y que devuelven a la subjetividad. Por lo tanto, Lucien Goldman, un sociólogo neomarxista, sociólogo de la literatura francés, que escribió un texto maravilloso se llamaba El Dios Escondido. El Dios Escondido, Lucien Goldman lo que hace es, no sé cómo llamarlo, dice. No encuentro otra palabra que la fe, dice, para hablar de un continuum, de una continuidad entre el creer, el actuar y el juzgar. Eso sería la fe para él. Lucien Goldman en El Dios Escondido, no le voy a hablar de ese libro, que es una pequeña maravilla de la sociología clásica. Goldman habla de lo que este hombre moderno y racional 100%, ¿no es cierto?, produce como sensación de vacío en la obra de Pascal y de Racine, ¿no es cierto?, las grandes plumas de la literatura francesa, de la dramaturgia francesa. Dios nos ha abandonado, la sensación de que Dios nos abandona y Dios dio vuelta a la espalda. Ustedes no quieren de mí, yo tampoco quiero de ustedes. Deus ociosus. Y por lo tanto eso produce una suerte de quebrantamiento, el miedo de la orfandad. ¿No es cierto? Estamos solos. Ahora, lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a la euforia de la razón. Esto es lo que nos queda. ¿No quisimos esto? Bueno, esto produce este contraefecto. Este es un libro interesante de Goldman. Nota al pie de página, no lo consideren sino como un complemento de lo que voy diciendo. Para retomar el tema del fanatismo, me parece que hay que plantear una herramienta teórica que sea capaz del análisis del fenómeno del fanatismo. He venido escribiendo y he venido planteando una teoría sociofenomenológica en materia de imaginario social. Ella puede servir de herramienta analítica para comprender, sobre todo en profundidad, estas subjetividades sociales que intervienen en el mundo moderno con idéntica fuerza que en épocas históricas anteriores. El fanatismo está presente. Por lo tanto, acá no se trata de hacer arqueología no sé de qué. El fanatismo lo tenemos entre, ¿no es cierto?, entre las posibilidades de la acción social. Esta teoría se propone, en este caso preciso, y algo escribí en algún libro sobre la necesidad de configurar una sociología del fanatismo, se propone el estudio de los discursos fanáticos en primer lugar, que autolegitiman un conjunto de conjeturas y de creencias que culminan configurando lo que he llamado esta dudosa categoría metafísica de verdad, al mismo tiempo que devalúan o estigmatizan a un otro en los temas de estudio sobre la alteridad. El otro, este es un tema mayor. ¿Cómo consideras tú al otro? Ese otro que no piensa como tú, ese otro que tú proscribes porque al desafiar la verdad que yo poseo, lo transformo en un estigmatizado, en un enemigo, en un proscrito. Esa intolerancia del otro
cuando es radical, es entendido como radicalmente diferente a ti, es, a mi juicio, lo que fundamentalmente se pretende abocar la teoría sociofenomenológica de imaginario social. Estas posiciones del otro ajeno en su posición a la verdad. Este mismo instrumento teórico puede dirigirse, obviamente, hacia las prácticas de los actores sociales, para así determinar lo que llamaba la secuencia circular del fanatismo. No me voy a meter, por razones de tiempo, pero también de interés, quizá en el debate metodológico. Debate metodológico, si esto se hace con metodología cuanticual, y no me parece, creo que es con ambas. No hay necesidad de rearmar el debate epistemológico sobre la diferencia entre lo cuanti y lo cual. No voy a ahondar sobre eso. En el análisis crítico que se puede hacer, y por los estudios empíricos que ya se han hecho sobre esto ahora, recientemente, soy investigador Fondesit de hace unos 15 años. Fondesit es el Fondo Nacional de Apoyo Estatal a la Investigación Científica y Tecnológica en Chile. Los discursos sobre el fanatismo se detectan tanto imaginarios sociales de validación argumentativa, así como también imaginarios sociales de lo que podemos llamar un alter satanizado, estigmatizado, excluido, etc. Apoyándonos mucho en la lección de Pierre Bourdieu y el concepto de violencia simbólica. Esa violencia simbólica que antecede otros tipos de violencia. La violencia de la indiferencia, la violencia del trato vejatorio, la violencia de las palabras, la violencia de tener razón porque se habla más fuerte, la violencia de género. La violencia de género empieza por un tratamiento de violencia simbólica, que Bourdieu trataba muy bien en la dominación masculina. Ese tipo de discursos que hemos constatado a través del tiempo, bueno, dan cuenta muchas veces también de estos fanatismos que se arman casi sin darnos cuenta, ¿no? A estas alturas de los trabajos hechos, creo que se puede hacer una primera tentativa, vuelvo a Weber, metodológicamente hablando. Se podría hacer una tipología de los fanatismos, una tipología. Al menos cuatro ámbitos de importante fanatismo han desarrollado a lo largo de la historia moderna y premoderna también, algunos premodernos y otros netamente modernos, con distintos balances, a menudo trágicos, en términos de fanatismo con intolerancia y ejercicio abierto de la violencia en nombre de esa misma intolerancia. Uno, la religión con fundamentalismo. Entiéndase con fundamentalismo los apegos literales a un texto fundacional. También los integrismos, fundamentalismo e integrismo, que de repente conceptualmente se tiende a confundir. Los integrismos son fusiones entre religión y otro campo de la vida social. Por ejemplo, la política. Por ejemplo, uno de los primeros integrismos que hemos visto con fuerza en el último cuarto del siglo XX
ha sido la fusión en Irán, ¿no es cierto?, entre el régimen del ayatolá, de los ayatolás Khomeini, ¿no es cierto?, Khomeini el primero, y la política. Es decir, el imán, ¿no es cierto?, el líder espiritual, es a la vez el líder político. Por supuesto, en una hermenéutica del Islam que no es la única. El Islam no se resume exclusivamente a la forma iraní de entender el Islam o el Corán. Los integrismos que agitan hoy día Europa, integrismo donde se vincula por la vía del terrorismo, ¿no es cierto?, la acción política al acto de fe, se podría también considerar actos de fanatismo con una racionalidad detrás. El tipo que se hace explotar en el centro de París con un cinturón de dinamita es alguien que piensa racionalmente que él será recibido por Allah como un héroe. Entonces no es irracionalidad, es una racionalidad discutible, distinta de la nuestra. Cristianos, occidentales, que valoramos la vida de una manera distinta. En segundo lugar, las diferencias, entre paréntesis, se tiende a pensar, a propósito del fanatismo religioso, la mayoría de las poblaciones, y la mayoría en América Latina, piensan que el último muro se terminó, el último muro en Europa al menos, se terminó con el muro de Berlín. Habría que ir a ver a la frontera de México con Estados Unidos si se terminaron estos los muros, ¿eh? Pero ¿sabían ustedes que hay otro muro en Europa? Ahora, y que está perfectamente vigente, se llama el muro de Dublín. Dublín, donde se separan católicos y protestantes. El drama de Irlanda no ha terminado, por razones vinculadas a la relación de incapacidad de cohabitación entre católicos y protestantes, en una guerra que ha sido cruenta. Segundo tipo, las diferencias culturales y el racismo, con expresiones infundadas y propias de creencias en presuntas superioridades e inferioridades raciales. El siglo XX fue trágico en esto, trágico. No voy a ahondar en esto, solamente recordar el discurso de la UNESCO de Claude Lévi-Strauss en 1952. Los antropólogos, las antropólogas se deben recordar de esto. El famoso discurso en la UNESCO donde Lévi-Strauss recomienda no utilizar más la noción de raza en ciencias sociales. No utilizar la noción de raza, utilizar la diferencia entre los seres humanos. Habemos, por supuesto, son culturales, señor. ¿Cuál es ¿en qué me estás agregando, en qué me estás sentando la idea de que los blancos son más que los negros? O que los amarillos. ¿Qué es el color de la piel? No hay ninguna razón biológica para establecer ninguna superioridad de una raza sobre otra. Hay diferencias culturales. Y Claude Lévi-Strauss hace un discurso hermosísimo sobre la igualdad de los seres humanos, la igualdad. No hay diferencias raciales, hay diferencias a considerar. En nombre de la raza se han cometido los crímenes atroces, ¿eh? de la raza al racismo y del racismo a, ¿cómo se llama? Ratzel, el famoso teórico de las diferencias raciales. En tercer lugar,
algo que acerca de lo cual voy a insistir en Pasto, en unos días más. Los fanatismos debido a los nacionalismos. Los nacionalismos que exacerban antiguas rivalidades internacionales. Vengo de un país llamado Chile, donde estamos en un lío eterno con Bolivia. Mediterraneidad. ¿Por qué diablos no se encuentra una posibilidad de diálogo entre los dos países y se les permite a todos vivir como hermanos? Yo creo que se requiere una forma negociada para los dos pueblos. Y cuando no es Bolivia, Perú nos amenaza también con un tema de aguas territoriales y qué sé yo. Estamos en contiendas nacionalistas del siglo XIX, en plena globalización. Los nacionalismos. Mejor no me paseo por Europa para hablar de nacionalismo. Que hablen los ex yugoslavos de nacionalismo. Que hablen los antiguos soviéticos de nacionalismo. ¿Qué sucede entonces con esta América Latina, a propósito de la cual voy a hablar, en la cual no hemos sabido entrar a la globalización de otra manera que no fuera desde nuestras posturas nacionales? Y se los digo como un latinoamericanista convencido, mientras en mi propio país, Chile, quizás lo más importante sea suscribir convenios con Asia, convenios con Estados Unidos, convenios con Europa. No hemos construido la patria grande. No la hemos. Está pendiente. Se los digo a jóvenes. Ojalá demos un paso. Y por último, puesto que también hay trabajo y quizás por ahí ha avanzado más la sociología, no con un espíritu muy lúdico, yo creo que hay también fanatismo en el deporte. El fanatismo en el deporte yo diría que son fanatismos identitarios asociados a la pasión por la competencia. En esta era moderna, en esta modernidad racionalista, me ha tocado decir más de una vez, y porque no soy indiferente al fútbol, ¿por qué? ¿Por qué tendría que serlo? Siendo además campeones de América. Creo que por poco tiempo. Me ha tocado decir, en todo caso, que el fútbol, por ejemplo, me parece ser la última pasión de un mundo racionalista. Pasión de multitudes, pasión de masas. Pero quien dice pasión también dice la probabilidad de exceso. Racionalismo que se acoplan a la pasión en una especie de mezcla explosiva. ¿No? En América Central hubo un comienzo de guerra, creo que fue Honduras, no me recuerdo bien, Honduras, El Salvador, me parece, o Nicaragua, no me recuerdo bien, que hubo un conflicto bélico a partir de un encuentro de selecciones. No sé, bueno, si no están los hooligans, las barras bravas, en fin. La dimensión teleológica de la cual yo hablaba se expresa con mayor o con menor fuerza, según los casos. Me parecen los dos primeros ámbitos que señalé, aquellos en los cuales esta dimensión se encuentra mayormente de manifiesto. Esto que tiene que ver con lo religioso y con las diferencias culturales o raciales. En el caso del ámbito inicial, el ámbito de las religiones, a menudo la presencia de quizás un concepto o un imaginario de Dios, más exactamente,
un imaginario de Dios que, entre paréntesis, me parece que también ha cambiado con el tiempo histórico, el factor decisivo que permite otorgar a un valor simbólico superior a la verdad. Imagínense la verdad cuando además se ponen los ropajes de lo divino. La verdad asociada a lo divino es indescriptible. Si yo la poseo, o sea, ustedes no tienen más nada que decir. En el ámbito segundo que mencioné, yo diría que a menudo se echa mano a la biología o a la genética, ¿cierto? Considerándola como el factor, malentendido obviamente, que otorgaría ese valor simbólico de superioridad racial que ya critiqué porque es solo presunta a una raza sobre otra. Conclusiones. Y ahí quizás podamos dialogar un rato, no sé qué tiempo disponemos. 4. El fanatismo, diría yo, opera con racionalidades distintas de las que se ajustan a las mayorías de una población por socialización, por dominación, por hegemonía, en el sentido de Gramsci, por heteronomía en el sentido de Castoriadis. Los fanáticos son siempre sectores minoritarios de una sociedad, minoritarios, que piensan lo que hacen, hacen lo que piensan y justifican lo que hacen en conformidad a lo que piensan. Círculo cerrado, secuencia circular. El hilo conductor de esta secuencia, lo reitero, es la propiedad autoatribuida de una categoría solamente metafísica, que otorga una dimensión, en la mayor parte de los casos, una dimensión teleológica a ciertos contenidos que de allí en adelante pretenden alcanzar la categoría de verdad. Las estrategias, para decir una palabra final que rompa con este circuito cerrado, las estrategias para enfrentar los distintos tipos de fanatismo, que de más está decir me parecen nefastos porque implican una suerte de cierre operativo de la inteligencia humana. Cierre operativo de la inteligencia humana. Estas estrategias pasan por un efecto de demostración, la demostración del valor solo relativo de esos tipos de verdad. Este objetivo, que parece un objetivo difícil, y lo es, se puede pregonar, como lo haría Husserl y lo haría la fenomenología, pregonar algo así como el acercamiento empático. Intentar aproximar experiencia del mundo, de la vida social, hablando esta vez como Schutz, intentando acercar experiencia del mundo de las significaciones con ese alter fanático que, a pesar de todo, a pesar de su fanatismo, a pesar de su cierre operativo, sigue siendo un ser humano. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas para el profesor. No, es una apreciación que yo doy con lo que dice el maestro acerca de lo de la raza humana. Yo estoy de acuerdo en que ya ese concepto de razas humanas se da más que todo en la antropología física, de acuerdo a derivados genéticos de las tres grandes llamadas razas del mundo en un entonces. Pero ya han surgido dentro de ese contexto del ser humano los grupos étnicos de diferentes continentes.
Y esos grupos étnicos tienen cada uno de ellos un comportamiento cultural por sus tradiciones, y veamos cómo ese comportamiento cultural genera algunos patrones comunes del hombre del mundo y algunos patrones de comportamientos sociales y culturales particulares de acuerdo a su ascendencia y a sus tradiciones, donde lo más importante es que en conjunto hay tres factores de esa cultura popular, porque otra es la cultura que aportan las artes, las letras y desde luego la ciencia, la tecnología y la educación. Entonces, en este último acto mundialmente debe ser reconocible tres grandes valores de la cultura popular: el comportamiento social, la creatividad material y espiritual que tienen todos los hombres del mundo en sus grupos étnicos, y el más valioso, la sabiduría, la filosofía del pueblo, que no ha sido reconocida especialmente en países de América Latina. Hay una definición, doctor, de cultura que yo la considero muy valiosa, y es la que da nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que dice: cultura es el aprovechamiento social de la inteligencia humana. Lo hemos aprovechado en los países de América Latina, en Colombia no. Muchas gracias. Gracias por su comentario, profesor. ¿Contamos alguna pregunta? ¿Hay alguien que tenga otra? Sí. De hecho, pues mencionando los tipos de fanatismo que se dan, pues valdría la pena hacer un análisis de lo que se presenta ahorita en Estados Unidos, porque es un reavivamiento precisamente del fanatismo racial y del fanatismo nacionalista, precisamente por los argumentos que utiliza Trump en su discurso, y también por una parte el recibimiento o el análisis que se da desde el público que lo acepta y vota por él, o planea votar por él. Digamos, muchas de las propagandas hechas por los seguidores de Trump se convierten en Make America White Again, hagamos América blanca de nuevo. Entonces es un discurso de odio precisamente relacionado con ese otro que es diferente a mí, que yo convierto en un diferente y tengo en este caso que sacarlo de mi territorio porque hace daño a los valores y a mi verdad precisamente. Entonces me gustaría un poco conocer cuál es la reacción. Sí. Quería que hicieras una profundización un poco en lo que mencionaste como estos imaginarios de dominación, o sea, esa relación con el poder. También cómo han sido fomentados estos fanatismos por el poder, desde los fanatismos cristianos, deportivos, ¿no? La mirada también que hay sobre el tema del Islam ahora, también fomentado por Estados Unidos, ¿no? Y ahora es su gran enemigo. Poder un poco profundizar en eso. Ya. Sí. Bueno, buenas tardes. Pues yo tengo muchísimas preguntas. Actualmente estoy haciendo mi tesis de doctorado en imaginarios sociales y pues me encuentro con muchas coincidencias en algunas cosas que hemos estado trabajando con mi semillero de investigación en temas relacionados con conflicto armado en Colombia. Pero me parece muy interesante precisamente frente a todo lo que ha pasado en Latinoamérica en los últimos días, la expresión que usted hace frente a los tipos de fanatismo, lo que pasó ayer con Dilma Rousseff en Brasil, por ejemplo, o sea, la justificación religiosa detrás de todo lo que está pasando en Brasil, la caída de las izquierdas en Latinoamérica y el silenciamiento profundo en Colombia que tal vez no ha sido una preocupación como muy central de los académicos, y es este asunto del silencio de la izquierda en Colombia, porque la nueva oposición de la derecha es la extrema derecha. Entonces, y eso tiene unas implicaciones muy grandes a nivel político, y más pensando en un posible, usted preguntaba al inicio, quiero saber cuáles son
sus posturas frente al proceso de paz. Y claro, yo creo que acá, siendo el mundo académico, todos le apostamos a la paz, pero no podemos caer en la ilusión de la paz con todo lo que a nivel de conflicto está pasando, la visibilización de los grupos paramilitares nuevamente porque nunca hubo una desmovilización, o sea, cosas que a nivel político en América Latina hace que siga siendo tristemente un laboratorio de fanatismos muy grande. Entonces quisiera escuchar un poco más acerca de eso. Eso era una cosa, y lo otro sí es más metodológico. Nosotros no somos del campo de la sociología, nosotros somos del campo del lenguaje. Quisiera saber a nivel de metodología cuál es el valor del lenguaje en el análisis de los imaginarios sociales. Esas son como las dos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo le quería hacer una pregunta. Hay una proliferación, cuestión que siempre la converso con los compañeros en las clases de teoría, de iglesias cristianas en América Latina. ¿Sí? Acá en Colombia y en Chile y en Ecuador se multiplican todos los días, ¿no? Están apareciendo variaciones de las más novedosas denominaciones, ¿no? Como he tenido la cercanía con algunos fanáticos religiosos, ¿no? Porque efectivamente estas religiones generan fanatismo. ¿Qué hacer, digamos, ¿no? Frente a una estructura religiosa que está planificada, ¿sí?, estratégicamente, con mucha inteligencia en el uso del lenguaje, en el uso de lo mediático, y en donde, por ejemplo, solo por ejemplo, un homosexual se va al infierno, ¿sí? Entonces, ¿cómo donde son miles, no cientos, miles de personas que pueden llegar a creer que el homosexual se va al infierno, ¿sí?, y que los curas y que los católicos son prácticamente los enemigos, y se empieza a sustentar esta base de distancia hacia otras creencias religiosas, ¿no?, y hacia otro tipo de entendimientos de la espiritualidad como pecaminosas, ¿no? ¿Qué rol están cumpliendo en la sociedad, digamos, estas religiones, estos cultos, más bien como se denominan, ¿no?, cultos, donde un pastor hace una especie de religión ad hoc, ¿no?, a determinados segmentos socioeconómicos, a determinadas necesidades, como les decía a los compañeros de teoría, estas disfuncionalidades de la modernidad, la religión las toma y le aplica una medicina celestial, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo estas religiones que funcionan en base al fanatismo, uno las puede mirar como desde la sociología o desde la ciencia política o la antropología, en fin, ¿no?, desde las ciencias sociales? ¿Qué pasa ahí, digamos, no? Es una incógnita, ¿no? Se utilizan todos los medios, televisión, la iglesia de la Iglesia Universal, ¿sí?, llena, abarrotada de gente, regalando objetos, canales de televisión en la noche, ¿sí?, una serie de estrategias de marketing, entre comillas, ¿no? Bueno, eso es como para dejarlo abierto. No sé si alguien, sí, allá el compañero tiene una pregunta. Una pregunta relacionada con lo que usted acaba de decir. Es como una comparación entre Estados Unidos y Europa. En Europa, las potencias que hay en Europa pues tienen obviamente un porcentaje de ateos. Es un porcentaje mínimo, como se le decía acá, fanatismo tiene una parte mínima de cada un colectivo. Eso pasa en Europa. Pero la mayor potencia, entonces, de las potencias es en Estados Unidos. O sea, todo lo contrario, la mayor potencia es la que más número de ateos tiene en su población. Es como una correlación, como que es como indirectamente proporcional con lo que de cierta forma se acaba de plantear. El ateísmo, dices tú. El ateísmo. Ya, no. Sí. Hay bastante, ¿eh?
Primero que todo, respecto de raza y etnia, a mí me parece oportuno el mencionar la recomendación de Levi Strauss, porque en nuestra tradición literaria latinoamericana prácticamente se le utiliza como una suerte de sinonimia, ¿no? Raza, a ver, estoy pensando en, lo más fácil sería retomar la literatura del siglo XIX o comienzo del XX, ¿no? La palabra raza, Vasconcelos, por ejemplo, después de la Revolución Mexicana, después de Porfirio Díaz, más exactamente, Vasconcelos, el gran ministro de la educación, en nombre del sistema educacional en México, ¿no es cierto? Un hombre contrario al positivismo y todo, ¿eh? Vasconcelos le rinde homenaje y piensa que el mestizo es el futuro de América. El futuro de América está configurado por una fusión entre el indio y el europeo, básicamente. El indio y el español, ¿no? Y a eso él le llama la raza cósmica. La raza cósmica se llama así, el libro de los años 20. El libro donde él rinde un homenaje al mestizo como el gran futuro, la gran fusión, la raza síntesis, dice, que permitirá a América Latina emprender su camino futuro. Por lo tanto, uno no puede subentender de que hay una mala intención en el uso de la noción de raza por Vasconcelos. Él le da una tonalidad positiva, pero efectivamente esto tiene esta otra contraparte, ¿no? Respecto de la cultura popular, estoy sin duda de acuerdo. No tengo la menor... Yo vengo de la sociología de las religiones. Mi tesis de doctorado fue hecha sobre cultura popular religiosa en Chile. De manera entonces que cultura popular, digo cultura popular religiosa, no digo religiosidad, porque con los franceses aprendí que religiosidad es algo inferior a la religión. Me lo corrigieron 100 veces los profesores en Francia. No utilice religiosité, utilice cultura popular, porque religiosidad es religión devaluada, ¿no? De la misma manera que no me gusta la noción de cientista social. Cientista, porque el cientismo es una ciencia devaluada. Nosotros somos científicos sociales, perdón, sin ningún problema de inferioridad respecto de las ciencias mal llamadas duras. De manera entonces que la cultura popular, yo creo que ahí está exactamente la riqueza de los pueblos. Creo que toda la creatividad es una creatividad que surge de allí. Estoy plenamente de acuerdo con eso. Tengo algo acá sobre García Márquez. No vi muy bien, era un comentario más bien que se hizo sobre una afirmación de García Márquez que por supuesto me merece el más grande de los... No me puedo convencer que estoy en la tierra de García Márquez. Realmente un homenaje a su memoria. La pregunta sobre Trump, la pregunta sobre los tipos de fanatismo en Estados Unidos. El personaje de Trump, el personaje del candidato republicano, es un candidato casi de caricatura. Es un personaje de los cuales incluso en México se han inventado máscaras, hay algunos cómics, las redes sociales están plagadas de memes y una cantidad de cosas sobre Trump, porque el personaje es un personaje de parodia, es un personaje circense. Pero no me preocupa tanto Trump, me preocupa lo que está detrás de Trump. Y ahí efectivamente hay una satanización clarísima
esta es una especie, esta es una versión reloaded, versión 3.0 o 4.0 del Ku Klux Klan. Esto es la sociedad blanca, ¿no? Que de alguna manera resurge con un aire republicano apoyándose, sobre todo sobre la base de poner un candidato después de una administración de un presidente negro. Lo que para estos señores debe estar al límite de la soportabilidad, de lo soportable. Ya es hora que se blanquee Estados Unidos y que me aparezca además un contrincante dentro de mi partido republicano, un señor de apellido Rubio. Y cuando miro hacia el otro lado me encuentro con un señor de apellido Cruz. ¿Qué América es esta? Y yo creo efectivamente que representa lo más peligroso de un cierto pensar fanático en Estados Unidos. Atención a Trump. Más allá de Trump. ¿Tú ibas a decir algo? Es que a mí lo que me parece curioso además de esto no es solo Trump, sino quiénes son los que lo están catapultando. Y no podemos olvidar que la gran mayoría son los latinos que han emigrado. Entonces, eso es gravísimo. Yo tenía unos ex amigos del colegio, hace muchos años atrás. Y el tipo era morenito como yo, qué sé yo, mechita muy indígena, tipo común y corriente en mi país. Que cuando llegamos a la edad de entrar al mundo adulto, se anduvo casi rapando el cráneo en esos años y se me pasó al mundo neonazi y me hablaba, y hasta ahí llegó la amistad, me hablaba de raza pura, me hablaba de cosas en las cuales yo creo que ni él mismo lo creía. No es posible, es decir, no. Bueno, hay una salida, no se olviden que la salida de los primeros cubanos, en particular de Cuba después, al comienzo de los años 60, llevan más que mal 50 años por allá. De alguna manera se norteamericanizaron. No son todavía los viejos exiliados cubanos. Incluso son los sectores que más están bloqueando la salida del bloqueo, que Cuba con mucha justicia reclama, digamos, como condición sine qua non para una normalización progresiva de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Sobre imaginario dominante. Mi trabajo teórico tiende a lo mejor a compaginar tres pensamientos o tres matrices de pensamiento entre los cuales no hubo demasiado diálogo por razones diferentes. Por un lado tengo a Castoriadis y la institución imaginaria de la sociedad, por un lado. La sociedad no es sociedad sino por significaciones socialmente compartidas. Es lo que más se parece a la definición, por lo demás, de cultura que da Clifford Geertz. Eso es la primera fuente de pensamiento. Por otro lado está, no Husserl, está la fenomenología, por el Castoriadis en el primer caso. En el segundo es básicamente Schutz, es decir, cuando Schutz de alguna manera produce una aclimatación de la fenomenología a la sociología que para algunos parecía imposible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el mundo de la vida, lo simplifico al máximo, a Husserl
simplificarlo acá, Husserl se debe dar vuelta en la tumba con lo que voy a decir. Simplificar a Husserl es un acto de alto peligro, pero lo voy a hacer. Husserl dice, el mundo es el mundo del mundo de la vida, ¿no? La experiencia del mundo de la vida. ¿Qué es lo que hace Schutz? Dice, encontró algo que era muy simple. Dice, ¿qué es lo que le faltó a Husserl? Porque Husserl lo que hace cuando habla del mundo de la experiencia de la vida, está hablando de la experiencia del yo, la experiencia yoica, como se le suele llamar en las traducciones de Husserl. Experiencia del yo. Dice, no, si esta no es una experiencia del yo, dice Schutz, y descubre que es una experiencia del nosotros. La experiencia del mundo de la vida es la experiencia del mundo social. Por lo tanto, lo que hay ahí es una introducción de un factor que será la intersubjetividad, como para permitir que la sociedad en su conjunto instale significaciones que la hacen vivir como sociedad. Castoriadis leyó la fenomenología, lo digo en mi último libro, leyó la fenomenología, pero se puso a discutir con Husserl. No conoció a Schutz. No estoy seguro que Castoriadis habría dicho lo mismo de la fenomenología si hubiese conocido la obra de Schutz. Le pasa mucho, ¿no? Le pasa mucho, ¿no? Critican la fenomenología. Por supuesto. Su discusión es de filósofo a filósofo. Sí. Entre Schutz y Castoriadis no hay ningún contacto. Entre Husserl y Castoriadis sí. Y la tercera fuente es una fuente todavía más distante quizás, que es Bourdieu. Bourdieu y lo que significaría lo dominante y lo dominado, que dialoga con la noción de heteronomía en Castoriadis. ¿Cómo se construye un hábito? Según Bourdieu, se construye sobre la base de predisposiciones que ciertos individuos o sectores dominan el campo, logran dominar el campo y a través de la dominación logran imponer sus propias cosmovisiones, visiones, modos de pensamiento, etcétera, etcétera. ¿A qué se parece? Se puede parecer también al concepto de hegemonía, tratado por Gramsci como la condición final de la dominación. No es solamente la sociedad cambiará de clase, no solamente por el ejercicio de la violencia, sino que cambiará cuando el conjunto de las clases entiendan, naturalicen lo que significa el nuevo discurso de la clase revolucionaria, o lo que ustedes quieran. Desde ese punto de vista, entonces, lo dominante, desde el punto de vista del trabajo teórico que nosotros hemos hecho, es que la sociedad se presenta como un campo de pugna de distintos imaginarios. No hay que pensar la sociedad como un solo imaginario social. En la sociedad hay múltiples imaginarios que se disputan la hegemonía. Turén diría que se disputan la historicidad. Esto significa entonces que durante un tiempo no determinado, lo que yo he llamado la estructura simbólica de ajuste, es decir, aquel tramado de significaciones que permite durante un cierto tiempo a una sociedad vivir de manera relativamente en paz o relativamente estabilizada, se logra cuando un sector ha logrado esta posición hegemónica o esta posición de dominación. Esa estructura simbólica de ajuste durará lo que tiene que durar. De repente está en crisis. Yo considero que en Chile, por ejemplo, la estructura simbólica de ajuste que se logró con motivo de la salida de la dictadura militar en el año 89 está en crisis. Tenía varios pilares esta estructura de ajuste: Estado, individuo, mercado, familia y religión, por citarlos a todos, y en los 5 están en crisis, por razones que no podría ahora largamente detallar. Pero imaginarios dominantes es una posición dominante adquirida por grupos, ¿no
¿no es cierto?, que logran imponer una visión, una cosmovisión, llamaríamos, una visión de mundo, en el sentido más alemán de la palabra. Gesellschaft, me parece que es, en alemán, Gesellschaft, me parece, ¿no? ¿Alguien sabe alemán acá? Sobre Dilma Rousseff, poco tengo que decir. Lo que sí se ve es una derechización de América Latina. Sí, los movimientos los movimientos en términos de imaginarios sociales políticos en América Latina se mueven, parece, de manera pendular. De los movimientos de liberación y revolución de fines de los 60 y de comienzos de los 70, que mueven el péndulo hacia la izquierda, pasamos hacia la derecha con las dictaduras militares, de las dictaduras militares a las democratizaciones y a las esperanzas de un poquito más de oxígeno, pasamos de nuevo al otro lado del péndulo, pero parece que ese momento del péndulo se terminó y se vuelve, ¿no es cierto?, gradualmente con los Kirchner, con Dilma Rousseff, mañana con Michelle Bachelet, con cualquier otro gobernante del campo del progresismo que efectivamente retrocede. Yo creo que hay un retroceso en marcha. ¿Por qué? Bueno, hay que decir que los gobiernos progresistas han colaborado bastante a su propio desprestigio. Han colaborado bastante en el sentido de la fusión entre política y negocios, corrupciones, colusiones, qué sé yo, para no hablar de demagogias múltiples. Títulos de doctorado falsos, ¿no? Claro. Hay un caso acá. Pero de la derecha. De derecha. Claro, no, pero de repente uno tiene cada vez más dificultades a hacer distinciones entre quién trampea más, ¿no? Tenemos al hijo de una presidenta en Chile que hizo sus buenos negocios, ¿no? Entonces, con un daño terrible, con un daño político terrible, o sea, un movimiento pendular hacia el otro lado. O sea, finalmente, lo que se tiende a pensar es que los que nos dijeron que eran distintos no son tantos, por lo tanto, más vale el diablo conocido que el diablo por conocer. Respecto del tema de la paz, ¿no?, que es el gran tema de acá, yo creo cada vez más en las iniciativas sociales. Las iniciativas sociales, en el fondo, cómo determinados gobiernos en Europa, por ejemplo, tienen que hacer frente a indignados. Porque ¿hasta cuándo la calle, hasta cuándo la población civil, los que andamos de infantería todo el día, que vivimos de un sueldo, que pagamos impuestos, ¿hasta cuándo nosotros permitimos que se nos impongan determinadas condiciones? Les doy el ejemplo del tema de la gratuidad de la educación en Chile. El tema de la gratuidad de la educación en Chile está dado porque la calle, los estudiantes, forzaron al gobierno de turno a introducir una reforma en la educación. Y no solamente eso, sino que además en la agenda política introdujeron el tema de la gratuidad como el principal tema, con errores, con defectos y con virtudes. No me voy a pronunciar sobre eso. Pero lo que yo sí digo es, creo en la fuerza de la calle. El señor Aznar, en ese momento primer ministro o presidente del gobierno español, se produce el atentado de Atocha, el atentado al tren rápido en la estación de Atocha, hace algunos años atrás. Y este señor sale en la televisión anunciando que es la ETA, la organización terrorista vasca. Pues bien,
se demostró rápidamente que ETA no tenía nada que ver en esto y que era más bien gente vinculada a Al Qaeda. La gente salió a la calle, fue a la víspera de elecciones, y en esa víspera de elecciones se cambió totalmente el resultado de la elección. Aznar esperaba su propia reelección, si mal no recuerdo, sentado en una silla balancín, tranquilamente, sin mover un solo dedo. Ganó Rodríguez Zapatero de esa manera. El Partido Socialista Obrero Español dio vuelta a la elección con la demostración pura y simple de que Aznar había mentido. Entonces, yo pienso que cada vez más la sociedad civil tiene la razón. Si la sociedad civil mayoritariamente piensa que la paz es necesaria y lo hace sentir a los gobiernos, se los aseguro. Colombia, y tengo mucha fe en eso, Colombia va a encontrarse con otra situación radicalmente distinta. Y eso es lo que les deseo, naturalmente. Pero más allá de mis buenos deseos, está el argumento más sociológico, que consiste en el tema de la movilización social. La movilización social como argumento central de transformación de las políticas, incluso de aquellos que piensan muy distinto. Es como para pensarlo, y es como para hacerlo también. Respecto de las metodologías, y el tema del lenguaje en particular, o sea, el lenguaje yo diría sí, a condición de entender dos cosas. No me gustan en los manuales de metodología cuando se dice en esos manuales que hay entrevistas focalizadas y por otro lado entrevistas en profundidad. A ver, esto me está diciendo que en investigación hay entrevistas que no son en profundidad, o sea, entrevistas al pasar, ni en las posturas más postmodernas, de las cuales estoy muy lejos por lo demás, ni en las posturas se podría entender tan groseramente el trabajo con entrevistas. El trabajo con entrevistas siempre tiene que ser en profundidad, porque el lenguaje siempre debe ser. Yo reivindico la historia de vida, he trabajado con historia de vida, con entrevistas etnográficas, trabajo con antropólogos en Chile. La entrevista etnográfica la practicamos siempre, los grupos de discusión, más que los focus group, no es lo mismo. Por tanto, la primera cosa es trabajar siempre en profundidad sobre los temas, primero, porque siguiendo a Castoriadis en esto, la profundidad de imaginarios sociales, es decir, la búsqueda del imaginario radical en particular, no se logra en primera instancia, no se logra con una conversación rápida, se logra con una conversación en profundidad. Siempre trabajar en profundidad, no contentarse como evidencia del plano superficial. La apariencia no constituye evidencia. Esto va hasta la teoría del conocimiento, esto te estoy diciendo, no es anodino plantear que hay que ir en profundidad. Esa es la primera cosa. Y la segunda, la cual nosotros no estamos muy acostumbrados en América Latina, salvo gloriosísimas excepciones, aquí en Colombia, ¿cómo se llama? Neila, ¿no? Neila, claro. El tema de consideración por el lenguaje en otras modalidades. El lenguaje kinésico, por ejemplo, ¿no? Es decir, el análisis multimodal que practica el ¿no? Las posibilidades del lenguaje no son exclusivamente orales, no son exclusivamente verbales. Nosotros trabajamos también con fuentes documentales. Hicimos un trabajo sobre prensa nacional que es un trabajo larguísimo, con estudiantes trabajando a fondo. Yo incorporo muchos estudiantes a la investigación, muchos estudiantes,
no menos de 30 los que han pasado por la investigación. Quedan 5 minutos. ¿Ah? Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Sí. Sobre iglesia. Sobre iglesia. La pregunta es tuya. En Chile, las iglesias evangélicas, en particular, evangélicas pentecostales, han crecido en número de manera exponencial. En un país de tradición católica, más del 20% hoy día de la población se autodeclara protestante. Pero dentro del protestantismo, los protestantismos, podríamos decir, históricos, vinculados a la inmigración, iglesia luterana, por ejemplo, por no citar más que una, no, son absolutamente minoritarias. Del 20% de la población, más del 90% hoy día son evangélicos pentecostales. Ahora, ¿a qué se debe? Bueno, autores que han trabajado en Chile el tema, y con lo cual yo tiendo en un primer momento a estar de acuerdo con él, es que el crecimiento de esas iglesias se debe fundamentalmente a las carencias del Estado, perdón. El Estado, donde no haya Estado hay iglesias de este tipo. Christian Lalisse de Pinet, para no nombrarlo, que es un sociólogo suizo que trabajó, escribió un libro que se llama El refugio de las masas. El refugio de las masas. ¿Por qué? Porque si uno va, no sé, voy a citar el Perú, o podría citar también zonas muy lejanas de los centros urbanos, precordilleranos o abiertamente en la cordillera, o qué sé yo, en sectores de una densidad demográfica bajísima. El Estado no lo han visto bajo ninguna forma. Quizás en una de esas vieron una banderita por ahí. O vieron quizás una patrulla del ejército o un avión del ejército. En zonas amazónicas, no, de lo nacional nada. Como por casualidad, allí donde no llega el Estado, llegan las iglesias. Llegan estas iglesias que tienen un grado de sintonía